You can't go Titan slaying on an empty stomach. She says she has some food rations on her, so the visitor asks for some of those in exchange for taking down the Titan golem. He was just about to start anyway since it looked like it would be fun. Yuno can't believe this guy is willingly going to go up against a monster like that and asks who he is. So the visitor introduces himself as Sojuru Yagyu, the last Yagyu on Earth. Sojuru brings up the words arts he had seen Yuno use when she shot those arrows at the golems and asks her to teach him how to use them. But from what she learned when she actually paid attention in class, visitors aren't able to use powers like word arts because they come from a world that is solely based on the laws of physics, and the words they use are nothing more than sound. So they would never be able to understand the concept of word arts. Sojuru assumes that must be because he speaks Japanese, but they speak using word arts. In fact, that is the only reason they are able to communicate right now. The people of this world use word arts to ask objects to do things that the laws of physics normally wouldn't allow. But her explanation are indeed beyond what Sojuru can understand, so he gives up on learning it and decides to stick to using his katana. Yuno once again tells him not to go fight that thing because he'll die, but he says that doesn't matter. She brings up another point that everyone in the city is already dead, and killing that thing won't bring them back, so why bother risking your life to defeat it? Sojuru doesn't get what she means by that. Why would running away be the only option? And Yuno begins to have flashbacks of how she ran away from Lucelles without trying to help her at all. She can't forgive herself for what happened, but what are you supposed to do against a walking disaster like that? She can't ask him to put his life in danger and fight that thing. Sojuru tells her to calm down while he makes one thing clear. He doesn't give a damn about what she wants, he's just gonna fight that thing because he thinks it is going to be fun, and as the Titan Golem finally notices the two of them, he decides it is time to begin the fun. He runs down the hill with great speed while being chased by some robots and slices them all in half with just one slash. As he makes his way towards the Titan, he continues to slash anything that gets in his way and only gets faster the further he goes. The Golem tries to smash Sojuru with such force that it sends shockwaves all the way back to where Yuno was sitting, but that wasn't enough to stop him as he is now running up the Golem's arm and showing no signs of slowing. The Golem locates him and begins firing hundreds of arrows at Sojuru's body, but he is able to deflect them all with his sword. He ends up sliding down the Golem's arm and he is loving every second of it. The Golem sends out several small golems to go after Sojuru, but they are unable to do anything against his insane speed and power, so eventually the Golem begins using a mechanism that allows it to use word arts and charges up a huge blast from its chest. The same one that it used to scorch the city, so there should be no way that Sojuru survives this as a deadly blast is unleashed at him. But in order for that to actually do something, he would have to touch him first, and he is simply too fast for that to work on him. He slits past the beam and straight up to the Golem's head, slicing it in half and killing it. Yuno is in awe of the amazing feat that Sojuru just accomplished, but this was just a pre-breakfast warm-up. He had predicted that the Golem wouldn't harm itself with its word arts, so he used that to his advantage and got in close, but even with its head severed, the machine isn't defeated yet. It raises its metal fist and brings it down on Sojuru, but he stands there, ready for it. We get a little information about Sojuru's Yagyu heritage, and it is said that the founder of the Yagyu clan was able to defeat the student of a master swordsman with the Midodora technique. Basically, he dodges the attack, then steals the opponent's weapon before leaving him looking goofy as he falls to the ground. The ultimate disrespect. And that is exactly what Sojuru is going to do here. As the Golem brings its fist toward him, he leaps up and cuts it off in just the right moment to redirect its momentum and have the arm fly backward and punch the Golem straight in its own face. This finally does the trick and the Golem loses power completely as it falls to the ground and Sojuru slides down next to it while admiring his handiwork. With the main body destroyed, all the smaller Golems lose power as well, so the calamity is brought to an end by Sojuru. But even though he did exactly what he said he would do, Yuno still can't explain why the labyrinth turned into a giant Golem in the first place. She starts trying to blame it on Sojuru because of how nonchalant he was and thinks it might have only activated because it sensed his strength, or maybe he even activated the thing just so he could fight it. But all that is just for hating on him for no reason because the man just wants to have fun with a good fight, nothing more and nothing less. He walks back up to her, proclaiming his victory over the monster and how much fun he had doing it. It was even better than what he used to cut up tanks back on Earth. Yuno questions how he could have known how to defeat the Golem like that, but it's easy for him if he puts his mind to it. With the way the Golem was built, he was able to deduce that the right arm was the only place where a weak point could exist, so he took advantage of it. With all that done, he decides to take his leave, but before that, Yuno calls him back and gives him the travel rations he had asked for earlier since he actually did defeat the Golem. Sojuru accepts and takes the ration, scarfing it down with no hesitation since it is way better than what he usually eats. Bugs and leaves. This is where Yuno realizes something about herself. She's a hater. She hates strong people for being so much more powerful than her and trivializing the things that brought her so much agony. That Golem destroyed her life, but to Sojuru, it was just a fun battle. She knows what she feels is wrong, but she doesn't have anything else to live for, so if she is going to do just one thing, she wants to see Sojuru die. But she is weak as hell compared to him, so instead, when he is deciding where he wants to go after this, she points him in the direction of Oriatia, the largest country in this world. They are gathering heroes from all over the land because they are planning something big, and there are definitely other strong people there, so it piques Sojuru's interest. The reason she directed him there is in hopes that he meets someone stronger than him and die in battle. There are many strong people in this world, so there has to be at least one that can defeat him. She offers to guide him to the city so he won't draw suspicion, but Sojuru can already tell that she's up to something. But he doesn't care and thanks her for offering to show him the way there. With what has happened, she is free to do whatever she wants because she has nothing left to lose, so she introduces herself to him and they begin their journey together. This is the story of the first of many Shura.
A boy who can defeat numerous golems with a single sword, one who understands the vital spots of living creatures and has a keen talent for killing. He could not be contained to the reality of his own world, and is known as the Last Swordsman, Suzuru the Willow Sword. This was the end of episode 1. Thanks for watching. Subscribe to not miss the next part. Y ha creado caos con respecto a la claridad del mensaje del Evangelio. Y siguen hablando de él como si fuera parte del Evangelio, lo cual es claro que no lo es, ni es parte del reino de los cielos, el reino de Dios. Simplemente es la última versión de filosofía humana llegando a florecer. Comenzó unos 300 años atrás con la Ilustración. Algunos filósofos, quizás el mejor conocido, Rousseau, que tuvo una meta muy simple: elimina a Dios, el cristianismo. Demuestra que la gente es buena y es la sociedad lo que los hace malos. Invierte la doctrina bíblica de la depravación humana. Él era un escritor tan brillante que tuvo un impacto sorprendente. Él fue seguido por gente como Marx, que lo dirigió hacia la economía, Freud, que lo dirigió hacia el sexo, y fue llevado hasta nuestro día en la actualidad, y desafortunadamente la Iglesia ha carecido del discernimiento para entender cuándo han tomado las causas del diablo. Jesús dijo esto, como usted recordará bien, en Juan 18, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. No hay conexión entre el reino de Dios y el mundo. Oímos el eco, todavía oyéndolo en nuestros oídos, del hecho de que hay una distinción entre la carne y el espíritu, como vimos en Romanos capítulo 8. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La carne, el mundo, el reino de las tinieblas, uno en lo mismo. Después Jesús dijo, como hemos señalado en Lucas 17, el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino está aquí, porque el Rey está aquí, como hemos estado viendo. Él está aquí, vivo en su iglesia. Entonces, su reino no tiene nada que ver con este mundo. Su reino está aquí, separado del mundo. Quiero ayudarlo a entender eso esta mañana de una manera muy práctica, espero. Para comenzar, pase una conocida e incluso amada porción de la Escritura, el capítulo 16 de Mateo. Y quiero comenzar con ella, con una ilustración a expensas de nuestro apóstol favorito de saco de boxeo, Pedro. En Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! El punto destacado de la vida de Pedro. Él fue un vocero para Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acabas de hablar en nombre de Dios. Vaya al versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo es posible que en un momento puedes ser un vocero para Dios y después una voz para Satanás, cuando cruzas la línea de los intereses de Dios a los de los hombres?
Digo, no podría ser más claro. Quítate de delante de mí, Satanás. Jupage, vete, Satanás. El verbo exacto que él usó en Mateo 4:10, cuando en la tentación él despidió al diablo mismo. Emoción fuerte, intensa, reprensión fuerte. Jesús le habla a Pedro como la voz de Satanás, exactamente de la misma manera en la que le habló a Satanás mismo. La reprensión más devastadora para un discípulo: estás en asociación con el diablo, porque tomas la causa del hombre. Esto es aplastante. Pedro significa piedra. Eres una roca y ahora eres una piedra de tropiezo. Estás estorbando los propósitos de Dios. No estás poniendo tu mente en los intereses de Dios. Mismo término que usted oye en Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la peor reprensión, y para un discípulo amoroso que acaba de llegar al punto alto de su vida, el punto bajo debió haber sido completamente aplastante. El camino del diablo es hacer que la gente que confiesa la verdad se enrede en el trabajo del diablo, cruzando una línea del reino de la luz de regreso al reino de las tinieblas, para hacer que los cristianos piensen que el reino de la luz puede avanzar. Escuche, sin sufrimiento. No necesitas ir a la cruz. Podemos conseguir lo que necesitas sin la cruz. Y esencialmente él estaba diciendo a Jesús exactamente lo que el diablo había dicho: te daré todos los reinos del mundo, simplemente póstrate ante mí. Pedro está reciclando esa misma tentación. No necesitas morir. Hay otro camino. No necesitas sufrir. Puedes hacer concesiones. Puedes hacer compromisos con el reino oscuro. Puedes hacer compromisos con el reino oscuro. El pecado de Pedro ha sido repetido incesantemente a lo largo de la historia de la iglesia, toda la historia de la iglesia, en donde la gente que declara que cree la verdad acerca de Cristo hace alianzas con Satanás. Los cristianos han estado tratando de usar al mundo, las tinieblas, la carne, los espiritualmente muertos, para ayudar de alguna manera que Jesús edifique su reino. Esencialmente han hecho tratos con el diablo. Todo esfuerzo por avanzar el reino mediante una estrategia mundana es un intento por hacer la obra de Dios a la manera del diablo. Y para evitar, escuche con cuidado, el sufrimiento, para evitar el rechazo, evitar la hostilidad. Y esa es exactamente la tentación que el diablo dio y que Pedro recicló. ¿Acaso olvidamos que perdemos nuestras vidas por el Evangelio? ¿Acaso olvidamos que no hay corona sin una cruz? Esa es siempre la tentación del diablo. Oigan, vamos a extender la iglesia al tener un grupo político muy poderoso en Washington, D.C., manipulando a los políticos. Vamos a extender el reino al desarrollar de manera inteligente algunas estrategias para que la iglesia gane ciudadanos del reino de las tinieblas. Vamos a aceptar mucho y ser muy tolerantes y no vamos a hablar del pecado. Vamos a diseñar algunos medios muy mundanos para hacerlos sentir como si esta es la vida normal. Esto va a ser como un concierto al que fueron y simplemente una plática que oyeron. Y todo esto tiene una cosa en mente: evitar el sufrimiento que viene con la confrontación del Evangelio. Y mientras que sabemos que el Evangelio son buenas noticias, el primer mensaje del Evangelio es: eres un pecador y vas camino al infierno eterno. Esta sociedad no quiere oír eso. Durante 300 años han estado construyendo una filosofía que ahora está completamente desarrollada, que dice que la gente básicamente es buena y tiene el derecho a ser quienes son. Y el hecho es que esta es la filosofía en una cápsula. La razón por la que la gente
está insatisfecha, es porque hay un patriarcado blanco histórico que ha creado la religión, que es falsa debido a que no hay Dios, y usa esa religión básicamente para oprimir y encarcelar a la gente en general. Han creado leyes, les han dado la religión como una cobertura, una especie de colcha sagrada, para evitar que la gente haga lo que quiere hacer. Tenemos que deshacernos de todo eso y dejar que todo el mundo sea lo que quiere ser. Y así es como usted llega a 100 géneros. Todo comenzó cuando querían decir que el hombre es bueno, es la sociedad lo que lo hace malo, y es la élite la que se levantó a la cima, que creó la sociedad que inhibe sus deseos sexuales. Todos los arquitectos de eso, no sé si alguna vez leyó el libro de Paul Johnson llamado Los Intelectuales. Es un libro aterrador, pasa por todos esos filósofos y muestra cuán desviados eran en términos de su conducta sexual, que eran una filosofía, claro, que se deshace de Dios y la moralidad para que pudieran vivir vidas miserables. No había nada noble en eso. ¿Cómo es que la Iglesia ha tomado esa causa, marxismo cultural o lo que sea? Buenas intenciones y un amor por Cristo, motivando esfuerzos por extender el reino mediante promoción política, por pragmatismo, por cambio social, por evangelio superficial, por entretenimiento, manipulación emocional, aceptación del pecado, es derrocar el propósito de Dios y hacer el trabajo del diablo. El camino de nuestro Señor es quedarse en su lado, el reino de la luz. Y esa es la razón por la que Pablo dice en 2 Corintios 10:5, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento ¿a quién? A Cristo. Tenemos que derribar esas fortalezas ideológicas levantadas contra el conocimiento de Dios y liberar a la gente que está cautiva por esas cosas y guiarlos en todo sentido al conocimiento de Cristo. Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo está pasando. No tiene futuro. Santiago dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Él dice un capítulo antes que la sabiduría que es de abajo es demoníaca. Asociarse con el diablo no es una estrategia positiva. El reino de la luz no necesita ayuda del diablo. El mundo con su corrupción va camino a la destrucción, no nos ofrece absolutamente nada. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Separados de él. Nosotros, mediante la compasión y mandato, no lo cortejamos, advertimos al mundo. No adoptamos sus ideas, no tomamos sus causas, le advertimos. Y si terminamos tomando sus causas, los compromisos son totalmente destructivos, destructivos para la claridad de nuestro mensaje y destructivos para la vida misma de la iglesia, que supuestamente debe estar unificada en amor, y el reino es justicia, gozo y paz. ¿En dónde está eso en la forma actual de evangélicos? Justicia, gozo y paz. Los evangélicos se han vuelto como Pedro, ofreciendo un mejor camino que la proclamación del evangelio valiente, compasiva, que ofende al pecador. Un mejor camino que busca la popularidad y la aceptación, en lugar de la hostilidad y el rechazo. Un camino que es muy diferente del camino de nuestro Señor. Y por cierto, los apóstoles voltearon el mundo de cabeza sin nada de ayuda del mundo. El reino malo de las tinieblas odia todo lo que ama a Dios y todo lo que Dios ama. El reino de las tinieblas ama todo lo que Dios odia. No es amigo de la luz. Nuestros gobernantes malos han cambiado la verdad de Dios por mentiras, como vimos en Romanos 1. Es un reino bajo el poder del mentiroso definitivo, Satanás.
Adoran la criatura más que al Creador, detienen la verdad, están bajo juicio. Los gobernantes impíos son muchos. A lo largo de la historia humana vimos eso en el Antiguo Testamento. Y en un sentido, todos son adelantos del gobernante final impío, el anticristo. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento dice hay muchos anticristos. Hay uno final, escuche cómo lo describe en Apocalipsis 13. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, quien es Satanás, le dio, quien es el anticristo, su poder, y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, algún tipo de resurrección falsa. Y adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, el anticristo, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, la mitad de la tribulación. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Nos dirigimos hacia el que odia a Dios de manera definitiva, el anticristo. Pero todo gobernante impío que odia a Cristo en la historia humana ha sido un adelanto del anticristo final. 2 reinos. Uno es de Dios, el otro es de Satanás. Uno está marcado por la verdad, el otro por mentiras. Uno exalta a Cristo, el otro exalta al anticristo. Esos reinos no se pueden mezclar. Y todo lo que siempre sale mal en la historia con la iglesia es cuando la iglesia se esfuerza por hacer eso. La Biblia nos advierte de eso. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Lo ve? Son fornicarios, inmundos, idólatras, no tienen parte en el reino de Cristo y de Dios, no se ha engañado por ellos, están bajo ira divina, son los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues ¿qué? Partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es tan básico, ¿no es cierto? Quédese en su lado, porque el fruto de luz es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué está haciendo usted del lado de las mentiras y el engaño y la amargura y el enojo y el odio y el rencor y la venganza? ¿Qué está haciendo usted de ese lado? Reorganizar las sillas de la cubierta del Titanic es inútil. En Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ande en la luz, ande en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hombre, ¿qué caracteriza a la gente que anda en Cristo? Están abundando ¿en qué? Gratitud. ¿Acaso eso parece ser una realidad dominante en el mundo evangélico, la gratitud? Mirad, versículo 8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No dejen que nadie los engañe, alejándolos de Cristo.
capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, haber resucitado con Cristo, siga buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es bastante simple, ¿no es cierto? Vaya al versículo 12. Han sido escogidos de Dios, santos y amados. Vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es como la vida cristiana debe ser vivida. No estamos enojados, no somos hostiles, no somos rencorosos, no somos vengativos, no estamos gritando por las desigualdades. No vivimos así. Nos quedamos del lado de la justicia, la paz y el gozo y la gratitud, porque nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. ¿Quién es usted para salir y demandar algo de alguien que no tiene derecho al perdón que Dios le ha dado a usted? Pero nada de eso es mi texto. Vaya a 2 Corintios capítulo 6. Este es un golpe mortal al compromiso. 2 Corintios capítulo 6. Lo voy a leer. Comenzando en el versículo 14. Vea si esto es confuso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Después, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el ataque más directo y poderoso contra el compromiso. Dos reinos. Uno está marcado por la justicia, la luz, Cristo, los creyentes y Dios. El otro está marcado por la injusticia, las tinieblas, Belial, quien es Satanás, los incrédulos y los ídolos. No hay posibilidad de que esos dos se unan en una causa común que tenga alguna importancia espiritual o eterna. No hay posibilidad. Ninguna en absoluto. Ahora, un reino es antiguo, otro es nuevo. Uno es terrenal, otro es celestial, uno es mortal, el otro vivifica, uno es material, el otro es espiritual, uno es mentiroso, el otro es veraz. Entonces el mandato, regresa al versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice usted, ¿acaso eso significa que si estás casado con un incrédulo te divorcias de él? No, Pablo trató con eso en el capítulo 7. Si estás casado con un incrédulo te quedas con él. Entonces, bueno, ¿acaso eso significa que nos volvemos monjes y nos vamos a vivir en una cueva? No, no. Pablo de hecho dice en esta misma carta que él se volvió todas las cosas a todos los hombres para que ganara algunos. Y Jesús en Juan 17 oró al Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del maligno. Tienen que estar aquí para cumplir la gran comisión. No dejes que sean engañados por Satanás. No los dejes ser jalados al reino de las tinieblas. Estaba escuchando a un pastor que estaba recitando algunos de los asuntos actuales en la iglesia luterana, la iglesia evangélica luterana de Estados Unidos, y su corazón estaba quebrantado porque básicamente estaba bajo el control de personas lesbianas y transgénero. ¿Cómo pasa eso? No pasa repentinamente, sucede mediante una
secuencia larga de compromisos pequeños. No os unáis. Esto viene de Deuteronomio 22. Esta es una prescripción muy interesante que Dios le dio a Israel. Una muy práctica, escucha esto. Deuteronomio 22, él está hablando de todo tipo de leyes, agricultura. Él está hablando de asnos y bueyes y ropa. Y ahí en el versículo 10 él dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Eso simplemente es bastante práctico. Tratar de enganchar un asno y un buey a la misma carreta, tienen dos naturalezas diferentes, tienen dos pasos diferentes, dos temperamentos diferentes. Esa es una prohibición. No ararás con buey y con asno juntamente. No pueden funcionar juntos en un esfuerzo en común. Y eso es lo que está detrás de esta afirmación. Usted no puede traer el reino de las tinieblas y el reino de la luz juntos en alguna causa en común. Usted no puede tomar las causas del mundo y unirlas a la causa divina y el mandato del Evangelio. En Jeremías, capítulo 2, hay una condenación de Israel. Dios dice esto, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban. Más bien eran culpables, y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí. ¿Por qué se fueron? Todo era tan bueno en el comienzo. ¿Por qué se volvieron? ¿Por qué se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien? Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Versículo 13. Aquí está el problema. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Quién hace eso? ¿Qué tipo de insensatez es esa? Eso es lo que hicieron. Dios no era suficiente. Tuvieron que hacer todo tipo de incursiones en la oscuridad. Lo único que Satanás siempre quiere hacer es perturbar la obra de Dios, ¿no es cierto? ¿No estamos claros en eso? ¿Piensa usted que Él quiere ayudar? Y Satanás quiere perturbar la obra de Dios, según lo que la Escritura dice, de dos maneras. Una, al unirse a la iglesia, al sembrar cizaña entre el trigo, Mateo 13. Dos, al engañar a la iglesia para que se una al mundo. Y el pueblo de Dios constantemente es advertido contra eso. Escucha Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Manténganse alejados de personas divisivas que están haciendo cosas que no encajan con la doctrina bíblica. Tales personas no son esclavos de nuestro Señor Jesucristo, sino de sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. No se preocupen por Satanás, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No lo queremos como aliado. Y tampoco necesita temerlo. Actualmente, convertir a la iglesia en un campo de batalla racista, feminista, homosexual, al tomar las filosofías de las tinieblas,
es una violación de este mandato simple. El reino de la luz, uniéndose a la filosofía amargada, vengativa, sin gracia, filosofía sin Dios, producto de 300 años de ateos que odian a Dios, que odian a Cristo, que son antifamilia, anticristianos, que fueron impulsados por perversión sexual. Traer el reino de la luz a alguna conexión con eso es impensable. Impensable. Pero ellos dicen que la gente es básicamente buena. Y el cristianismo niega eso. Y eso debe ser revertido. La gente necesita saber que es buena y debe ser capaz de hacer cualquier cosa que quiera hacer. Y es solo la gente mala que llegó al poder e hizo leyes contra toda conducta sexual. El hombre debe ser libre porque básicamente él es bueno. Déjalo hacer lo que quiera. No lo refrenes. Eso es lo que la religión ha hecho. Necesitamos deshacernos de la religión. Esa es la diferencia medular. Al comienzo del Evangelio decimos que el hombre básicamente es ¿qué? Malo. En el reino de las tinieblas el hombre básicamente es bueno. Escuche Marcos. Esto realmente es indiscutible. Versículo 18 del capítulo 7. También vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Su problema no está afuera, porque no va a su corazón, sino a su estómago y es eliminado. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema no es lo que alguien le hizo a sus ancestros, el problema es usted. Es usted. Y cuando los cristianos rinden ese punto, cortan el Evangelio en su comienzo mismo. Dios vio la tierra en Génesis 6 y dijo, nada más que maldad de continuo. Tenían un punto de vista completamente diferente de la humanidad en el reino de las tinieblas. Que el hombre es básicamente bueno, y entonces debería hacer lo que quiere. Y el reino de la luz ha tenido demasiada influencia y ha quitado la libertad. Vamos a deshacernos del reino de la luz, vamos a deshacernos de todo, de cada parte de él, sacarlo de nuestra sociedad, y vamos a obsesionarnos con el sexo. No solo a nivel personal y pornografía, sino a nivel político. De tal manera que de lo único que quieres hablar es de los derechos de personas que están pervertidas sexualmente porque han derrocado a Dios. Por lo menos piensan que lo han hecho. Ahora, Pablo apoya el mandato en el versículo 14 al ver tres áreas, las cuales serán obvias, el pasado, el presente y el futuro. Pero permítame solo empezar con el pasado. El verbo mismo unais es extraído de ese pasaje de Deuteronomio 22:10 acerca del buey y el asno. Y eso nos recuerda prohibiciones en el Antiguo Testamento con respecto a Israel. La ley de Jeremías. Pero permítame solo recordarle cosas que Dios le dijo a Israel acerca de estar unida a incrédulos. Entonces veamos el pasado, regresemos, por ejemplo, al capítulo 23 de Éxodo, al 23º capítulo de Éxodo. Simplemente vamos a ver los versículos 31 y 32, el final del capítulo. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Eso es bastante serio. Dios conocía el impacto de los paganos viviendo uno al lado del otro del pueblo judío, y entonces les dijo, necesitan expulsarlos, esta es su tierra, se la di a Abraham en una promesa de pacto, necesitan expulsarlos. Versículo 32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Él los quería expulsados porque presentan una amenaza tan seria para la integridad de su pueblo. En el capítulo 34 de Éxodo, de nuevo,
solo después de reemplazar la ley. Guárdate, versículo 12, Éxodo 34:12, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, lugar de adoración falsa, sino que más bien deben derribarlos, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No, no tienes nada que hacer al hacer alguna alianza con el enemigo. En el 7º capítulo de Deuteronomio, saltando algunas otras escrituras por razones de tiempo, capítulo 7 comienza cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Ahora estaban al borde de la tierra listos para entrar. La tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Wow, así de peligrosas eran, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Además, no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo, un pueblo separado, pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os ha sacado con mano poderosa de Egipto. No hagan alianza. Vayan a la guerra contra ellos. Elimínenlos. Isaías retoma el mismo clamor en varios lugares de su profecía. Dios les dio leyes que los mantuvieron socialmente desconectados. Tenían leyes de ropa, tenían leyes de dieta, tenían leyes de calendario, tenían todo tipo de leyes y prescripciones de toda fase de la vida, lo cual esas fueron diseñadas no por algún beneficio espiritual, esas fueron diseñadas para que fuera muy, muy difícil para ellos interactuar con otras personas. Uno de los clamores que llevó al Holocausto en Europa era el hecho de que los judíos nunca se amalgamaron, nunca se mezclaron con las otras poblaciones de personas, y Hitler los usó como una amenaza, como si estuvieran tramando la destrucción de la gente. La gente no interactuaba con ellos, y esto fue parte del legado de esa prescripción original que tenía la intención de ayudarlos a mantenerse separados de las naciones que adoraban ídolos. Entonces, no se unan incrédulos, no es algo nuevo. Era muy claro en el pasado. ¿Qué hay acerca del presente? Bueno, vea lo que dice inmediatamente después de eso, en tiempo presente, hablándonos qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. En el tiempo presente, usted tiene estas 5 comparaciones. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Compañerismo, la palabra metoqué solo aparece aquí, pero otra forma de la palabra aparece en Lucas capítulo 5, versículo 7, hablando del negocio de Pedro de pesca. Los socios en su negocio. Otra forma de ella es usada en Hebreos para hablar de nuestra unión con Cristo. Entonces él está diciendo, no hagan una unión en común con la justicia y la injusticia. Y la injusticia es característica de los incrédulos, son
injustos por definición. El conocido pasaje de Mateo, rechazando a la gente religiosa, en donde nuestro Señor dice, muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, y diré, apartados de mí, nunca os conocí debido a sus obras injustas. No es posible que haya una asociación entre los injustos y los justos. Primera de Juan 3, versículos 4 al 7, es un texto útil para implementar esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Nuestro Señor vino para quitar el pecado. El pecado es infracción o injusticia. Ustedes son justos. ¿Qué tienen que hacer con los injustos? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el versículo 10, él dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo son obvios. El que no practica justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Oh, uno que no ama a su hermano. El odio está siendo derramado en la raza, en el mundo. No es el amor de los hijos de Dios. En segundo lugar, él dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Injusticia habló de conducta. Esto habla más de virtud. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué koinonía? Luz es verdad y virtud. Tinieblas es mentiras y pecado. Los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, juntos, en una causa común, que supuestamente debe tener algún valor redentor. Imposible. No hay armonía posible debido a la conducta. No hay armonía posible debido a la virtud. La luz y la oscuridad se excluyen mutuamente. En tercer lugar, él dice, vayamos de la conducta a la virtud, al poder. ¿Y qué concordia? Por cierto, la palabra concordia es sinfonesis, que es sinfonía. Hay entre Cristo y Belial, el cual es un nombre del Antiguo Testamento usado una docena de veces para Satanás. En serio, esa es una afirmación muy perturbadora. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Satanás? Ninguna. Es impensable que Satanás fuera buscado para ayudar en la causa de Cristo. No tenemos conexión en conducta o virtud o poder o medios que tiene un creyente en común con un incrédulo. Operamos por fe. Ellos operan por vista. Operamos al confiar en el poder de Dios. Ellos operan al manipular a la gente. Operamos en el Espíritu. Ellos operan en la carne. No tenemos nada en común en conducta, virtud, poder, medios y, en último lugar, identidad. Esa es una palabra grande en la actualidad, ¿no es cierto? Usted inventa su propia identidad. Muy bien, aquí está la suya. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Eso es lo que somos. Cualquier persona que le pregunte le puede decir, sé que no lo pueden ver, pero eso es lo que ustedes. ¿Qué? ¿No saben que son el templo del Espíritu Santo? ¿Correcto? 1 Corintios 6. Juan 14:29. Jesús dijo, yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. No vayan a un templo porque ustedes son el templo de Dios, personalmente sí y colectivamente. Y en Cristo no hay judío ni griego, varón ni mujer, esclavo o libre, todos somos uno. Tenemos todas estas identidades.
Dios.